Bueno, como dice esta diapositiva, que ustedes no la tienen porque es la presentación de la clase de hoy, hoy no es 27, discúlpenme, ya tenemos un error. Hoy es 28. Bueno, hoy vamos a utilizar el material de la clase anterior, que son dos Power, dos presentaciones, uno que dice moléculas y el otro que dice propiedades de sustancias moleculares. Y luego vamos a trabajar con una presentación que dice dispersiones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, ese es el deseo, ese es el, digamos, el objetivo, el propósito, más que el objetivo, el propósito. El propósito es este. El objetivo es que ustedes entiendan el 20% de lo que acá se dice. Pero bueno, vamos a ver si podemos lograrlo. Bien, nosotros vamos a trabajar durante todas estas 8 semanas con propiedades de las sustancias. Esto se lo digo para recordármelo yo de decírselos, que son propiedades físicas, mecánicas y eléctricas de las sustancias, que son propiedades del mundo macroscópico, que se pueden medir y que yo no altero en esa medición nada de la sustancia. Sin embargo, hay otras propiedades que vamos a trabajar más adelante, que son las propiedades químicas de las sustancias. Vamos a trabajar fundamentalmente por qué las sustancias pueden ser ácidas, básicas, anfóteras, neutras, oxidantes, reductoras, inertes, nobles, activas, etc. Hay un montón de propiedades, pero básicamente todas las propiedades de las sustancias devienen de justamente estas propiedades, digamos, de base químicas. Y también habrán visto ustedes que hemos definido propiedades extensivas e intensivas. ¿Saben por qué lo traigo a colación a esto? Porque me han preguntado qué queremos decir con propiedades extensivas e intensivas. Entonces, hay propiedades que son intensivas, que no dependen de la masa, y hay propiedades que sí dependen de la masa, por ejemplo, bueno, la masa misma, el volumen, etc. Bueno. Y esta diapositiva es para recordar nada más. Y entonces, cuando ustedes tengan, o sea, este curso, este año 2022, en la primera evaluación, vamos a hacer hincapié en cómo escriben textos argumentales. Va a ser muy importante en esta evaluación, en la primera evaluación, la escritura de textos argumentales, explicativos, justificativos. Entonces es importante que ustedes sepan cómo redactar esos textos. Recuérdenlo, eso está en la diapositiva de la clase anterior. Siempre tienen que pensar, por ejemplo, esto es un ejemplo, si una temperatura, una sustancia molecular a temperatura y presión ambiente será sólida, líquida, gas, entonces es probable que no lo sepamos porque las sustancias moleculares se pueden presentar en todos estos estados. Entonces uno dice, ¿cómo hago? Bueno, uno puede comparar las propiedades entre dos sustancias, pero básicamente el recorrido que tiene que hacer es el siguiente. Buscar los datos. Por ejemplo, ir al capítulo 6 y encontrar los significados de sólido, líquido, gas y vapor. Después preguntarse si la sustancia molecular está formada por partículas constitutivas, polares o apolares. Una vez que yo sé eso, puedo saber qué tipo de fuerzas atractivas se pueden describir entre esas moléculas. Entonces luego viene una justificación, es decir, ¿por qué esos datos que yo elegí y no el color de las sustancias y no si la sustancia se encuentra en Jamaica, en el Río de la Plata o en Perú? No. Esos datos que yo elegí son los que me van a permitir llegar a la conclusión. Esos datos y no otros. Entonces, voy a justificar que esos datos
atendiendo a la energía que hace falta para intervenir en el fenómeno que estoy estudiando, es intensa o es débil. Y además preguntarme si a temperatura y presión actual, esa energía disponible de los sistemas es suficiente o no suficiente para que ocurra el fenómeno. Luego tiene que haber un fundamento, y en ese fundamento están los no observables, las fuerzas atractivas, la intensidad de la fuerza, y por último la conclusión. Esa conclusión tiene que venir de los datos. Esa conclusión deviene de los datos. Y seguramente para saber si en conclusión es una conclusión rigurosa, una conclusión certera, una conclusión que no caben dudas, yo lo puedo, digamos, justificar también por sus temperaturas de cambio de estado, que son las pruebas. Bueno, esto les quería decir y lo voy a mantener siempre para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo vean, porque es muy importante para esta primera parte de la materia que ustedes puedan explicarnos lo que entendieron de estos modelos que permiten entender por qué las sustancias se presentan con determinados estados de agregación o por qué las sustancias tienen determinadas propiedades físicas, mecánicas o eléctricas. Bueno, eso era todo lo que les quería decir. Y pasamos entonces a la otra diapositiva, que era esta que nos había quedado el otro día sin explicar. Vamos a ir a una anterior. Yo les muestro todo lo que vimos, sustancias que tienen muchos átomos, que hay una teoría que explica por qué son apolares o por qué son polares. Dimos algunos ejemplos: el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el metano, el amoníaco, el agua. Todo eso que vimos, aplicando esta teoría, me permite decir a mí si las moléculas son polares o apolares. Y entonces, recién ahí, cuando yo determino si son polares o apolares, yo puedo llegar a decir qué tipo de fuerzas se podrían describir cuando la sustancia es un sólido o un líquido. Y estas fuerzas se llaman dipolo instantáneo, dipolo inducido. Por el azar, las moléculas tienen muchos electrones y esos electrones se encuentran permanentemente en movimiento. Esas moléculas apolares, en un momento dado y por el azar, pueden sufrir una polarización, es decir, los electrones de todos que están generando esas uniones químicas, esos electrones están sobre determinados átomos en la molécula y generan un dipolo que dura un instante y es azaroso. Alguien había preguntado el otro día qué quería decir esto del azar. Bueno, esto lo describió London y él supone que en un momento dado, en moléculas muy grandes, moléculas pequeñas no, en moléculas muy grandes, los electrones no están demasiado atraídos por esos núcleos. Son moléculas muy grandes. Entonces, hay nubes electrónicas que pasan más tiempo sobre un determinado conjunto de átomos que sobre otros. Entonces, eso es un dipolo instantáneo. Pero claro, lo que dura un instante, una vez que se murió ese dipolo porque terminó el instante, se termina la fuerza. Lo que ocurre es que en el interín, ese dipolo instantáneo genera distorsión en una molécula vecina que está muy cerca a él. La distancia acá es muy importante. Estas fuerzas, que son las más débiles de todas, es la única fuerza que se establece entre moléculas apolares que justifican el estado sólido y el estado líquido. Estas son las únicas fuerzas y que son extremadamente débiles porque la fuerza
es tan inversamente proporcional a la sexta potencia de la distancia, es decir, apenas las moléculas se separan, la atracción se desvanece. Entonces, esta fuerza se da entre moléculas extremadamente grandes y muy cercanas entre sí, muy cercanas entre sí. Por eso les decía que era la única fuerza entre moléculas apolares. Cuando yo descubro que la sustancia está formada por moléculas apolares, entonces digo, bueno, para justificar si es un sólido, si es un líquido, va a estar en estado gaseoso, voy a tener que apelar a cómo es la intensidad de esas fuerzas entre las moléculas. Y la intensidad de esas fuerzas entre las moléculas, ¿cómo sé yo si es fuerte o débil? Primero que es secundaria, es débil. Pero además, como son apolares, es la más débil de todas. Ahora, entre moléculas que son polares, que yo sé que son polares, moléculas de agua, moléculas de amoníaco, moléculas de dióxido de azufre, moléculas de monosulfuro de dihidrógeno, moléculas de cloruro de hidrógeno, moléculas de fluoruro de hidrógeno, que yo sé que son polares, entonces los dipolos se orientan entre ellos y se atraen con una fuerza que también está descrita en estos modelos, que se llama dipolo-dipolo. Uno los dibuja de esta manera como para tener una visión, pero hay animaciones que son muy bonitas, que uno ve cómo se acercan los dipolos entre ellos. Esta fuerza se llama dipolo-dipolo, las moléculas siguen siendo eléctricamente neutras, y entre moléculas polares también pueden describirse fuerzas de dispersión de London. Esta es una pregunta que hacen mucho los estudiantes. ¿Cómo puede ser que además de la fuerza dipolo-dipolo haya dipolos instantáneos? Bueno, ¿saben cuándo ocurre eso? Cuando tenemos moléculas que están formadas por una zona muy polar y una zona de la molécula muy apolar. Entonces, cuando ustedes encuentren ese tipo de moléculas, allí van a estar descritas esta fuerza dipolo-dipolo, pero además la fuerza de London. ¿Y saben cuándo va a ser útil ese tipo de análisis? Cuando veamos compuestos del carbono, que en breve va a estar subido el video de nomenclatura de hidrocarburos, aminas, ácidos y alcoholes. Va a estar subido, además de la nomenclatura, las propiedades físicas y mecánicas de estas sustancias. Es un video que Verónica lo va a subir en breve y se los va a comunicar. Profe, ahí donde dice entre moléculas polares también puede describirse fuerzas de dispersión de London. Es decir, que entonces no es solo para polares, arriba, o en la anterior, perdón. No. Mira, Génesis, mira lo que dice. Mira lo que dice el anterior. Mira. Lee en voz alta lo que dice el anterior, Génesis. La única fuerza atractiva que puede describirse entre moléculas apolares es la fuerza de dispersión de London. La única que hay. O sea, yo para describir o para fundamentar por qué el diyodo es sólido, como yo sé que el diyodo es una sustancia sólida, yo quiero explicarme eso. Es una sustancia sólida con moléculas apolares, porque está formada por un único elemento, diyodo. ¿Cuál es la única fuerza que va a poder explicarme su punto de fusión? ¿Cuál es? Dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿verdad? Ahora, si lo que yo tengo, Génesis, son moléculas polares, puede haber más de una fuerza, porque son moléculas polares. ¿Entendés la diferencia? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Entendiste? Sí, ahora sí. Génesis, gracias por esta intervención. Por favor, te pido que lo sigas haciendo, igual que Sofía, que estaba hoy temprano. Hagan este tipo de preguntas, porque justamente a mí me gustaría decir todas estas cosas, pero ocurre que
en esta cantidad de conceptos que uno intenta hablar, tampoco podemos decir cómo interpretan nuestros estudiantes lo que nosotros decimos, porque lo sabemos. Entonces es bueno que ustedes nos lo pregunten. Es muy buena tu intervención, Génesis, muy buena. Bueno, entonces, entre moléculas polares también puede haber más, además de otra fuerza. Tanto es así que entre moléculas polares que tienen hidrógeno unido a oxígeno o hidrógeno unido a nitrógeno o hidrógeno unido a flúor en moléculas polares, estoy hablando de moléculas polares, pero que tengan hidrógenos unidos covalentemente a oxígeno, nitrógeno o flúor, puede darse hacia otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor formando parte de un enlace polar con un par de electrones solitarios, se puede establecer una atracción electrostática que no es un enlace, que se llama puente hidrógeno. Es decir, las moléculas quedan atrapadas, mediadas por el hidrógeno. No pueden, no podrían moverse demasiado porque el hidrógeno está en el medio de las dos. Entonces atrapa a las dos moléculas. Es la única fuerza secundaria direccionada, es decir, es una fuerza que se establece cuando una molécula que tiene esas características ve a otra molécula que tiene las otras características y entonces empiezan a atraerse y se orientan en una misma dirección. Esa orientación hace que se establezca esta fuerza secundaria que es la menos débil de todas. La zona del hidrógeno unido, habíamos visto ya, frente a oxígeno, nitrógeno, flúor, que son elementos muy pequeños y muy electronegativos, es una zona pobre en electrones. Tiene baja densidad de electrones, por eso se la simboliza con un diferencial de carga positiva. Mientras que sobre el oxígeno, que hay un par de electrones solitarios, o en el nitrógeno o en el flúor, pero a su vez que viene de un enlace covalente polar, hay una riqueza de electrones, hay un aumento de esa densidad electrónica y se lo simboliza con un diferencial de carga negativa. Entonces, entre ese hidrógeno empobrecido y ese elemento muy electronegativo de la otra molécula enriquecido, se establece una fuerza atractiva que es muy importante cuando las sustancias son polares y tienen estos atributos. También se pueden existir, por supuesto que entre las moléculas polares puede haber fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo, pero esta es la más importante cuando se puede establecer. Siguen siendo eléctricamente neutras, ustedes ya lo saben a eso, yo lo dejo escrito porque para mí es muy importante. Y también puede haber fuerza de dispersión de London, ¿no? Entonces, este último ejemplo, ese es el puente de hidrógeno. Te lo voy a volver para atrás. Sí, decime. No, quería saber si ese era el que le dicen Claro, puente de hidrógeno. la fuerza puente hidrógeno es la fuerza atractiva secundaria entre dos moléculas mediadas por el átomo de hidrógeno. Perfecto. Por lo tanto, en una molécula tiene que haber sí o sí hidrógeno empobrecido. No puede haber una molécula de dihidrógeno, no, tiene que ir un hidrógeno empobrecido en electrones, por lo tanto, tiene que venir de un enlace polar. Y en la otra molécula tiene que haber oxígeno, nitrógeno o flúor enriquecidos con electrones. Es decir, tienen que formar parte de un enlace polar y sobre el oxígeno, el nitrógeno o el flúor tiene que haber un diferencial negativo. No sé quién habló. No, yo, Bruno. Pero no, se entendió, se entendió. Gracias. Bruno, por favor, el que hable, preséntese. Yo la voz de Génesis la conozco y ahora, bueno, Bruno se presentó, que creo que tiene la cámara encendida, pero bueno, lo vi en un momento, me parece, ¿no? ¿Tenés la cámara encendida, Bruno? Sí, sí. Sí, bueno.
Por favor, preséntense, así sé con quién estoy hablando. Bueno, esta imagen que saqué de un libro anglosajón, digamos, me dice que es el enlace de hidrógeno. Y además los españoles hablan de enlace de hidrógeno. Y los argentinos también lo hablan. Y en distintas universidades también se habla de enlace. Pero la palabra enlace se refiere únicamente a átomos, a cationes core o a iones, y tienen una longitud de enlace mucho menor que la longitud que hay en esta fuerza. Esta es una fuerza entre moléculas, no es entre átomos, es entre moléculas. Que estén mediadas por un átomo de hidrógeno, eso es porque la descripción de la fuerza lo necesita, pero no es enlace, no es un enlace. Sin embargo, la bibliografía habla de un enlace de hidrógeno. Bien, fíjense que la distancia entre el oxígeno y el hidrógeno está con rayitas, no sé si lo pueden apreciar, le voy a poner la lupa para que lo vean. ¿Ven? ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Ven que es más larga que la otra y está con rayitas? ¿Por qué está con rayitas? Porque no es un enlace. Acá hay una molécula de agua aparentemente y acá hay otra molécula de agua. Bien. Bueno. Entonces, cuando el agua, ahora voy al agua, cuando el agua líquida está a una temperatura cercana al 0 Celsius, las moléculas de agua, que son tetraedros, pero son tetraedros en el sentido de que todos los pares, los grupos electrónicos alrededor del átomo central, que es el oxígeno, están orientados hacia los vértices de un tetraedro. Ella viene con todo su conjunto de electrones solitarios y los electrones unidos al hidrógeno. Y cuando la temperatura baja muchísimo, empiezan a disminuir el movimiento esas moléculas y se empiezan a traer. ¿Cuál es la fuerza más importante por la cual se van a comenzar a traer? Bueno, a lo mejor comenzarán por dipolo-dipolos, los dipolos se empezarán a orientar, pero cuando están muy, muy cerca, comienza a ver la acción, digamos, de esta zona empobrecida del agua y se generan aproximadamente para una misma molécula de agua hasta 4 puentes hidrógenos. Uno por arriba, otro en el ángulo, 2 a los ángulos, por detrás, por arriba, y forman una estructura hexagonal, y esa estructura hexagonal no permite que entre las moléculas de agua haya más nada. Por eso dejan un vacío tan importante que hace que las moléculas de agua, cuando solidifican a una determinada temperatura, una determinada masa de agua ocupe mayor volumen que la masa de agua líquida. Es por la presencia del puente hidrógeno. Entonces, lo que se aprende hoy, siendo las 9 de la mañana del día 28 de marzo, es que el puente hidrógeno, cuando se establece entre moléculas, cualquiera sea, ahora estoy viendo el agua, siempre va a generar espacios vacíos y siempre ese puente hidrógeno es la causa o la razón por la cual esas sustancias en el estado, digamos, sólido, van a ocupar mayor volumen. El caso del agua es típico. Puede haber otros casos, pero nosotros en este curso de química le damos muchísima importancia al puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que explicar de qué están hechos los chalecos antibalas o de qué están hechas las cuerdas altamente resistentes de los puentes,
vamos a tener que explicar por qué están hechas de lo que están hechas y a qué se debe que sean tan livianas y tan resistentes a la atracción. Entonces, es necesario que en la primera parte de la materia, que son 8 semanas antes de la primera evaluación, nuestros estudiantes conozcan la importancia que tienen las fuerzas secundarias para poder explicarnos muchas de las propiedades, no solamente de sustancias inorgánicas, sino también de los polímeros. Hay otras fuerzas que están, no es entre moléculas, sino entre iones y el dipolo del agua, entre moléculas polares y los iones, que definen un poco lo que significa un catión en estado acuoso. Un catión en estado acuoso tiene una fuerza atractiva, ion dipolo, que cuando las moléculas de agua se orientan en los campos eléctricos que generan los iones, se libera muchísima energía. Esa energía que se libera es producto de la atracción ion-dipolo entre los iones que están disueltos en el agua y están en estado acuoso. ¿Qué pasa cuando hay moléculas apolares que no son de la misma sustancia? Entonces, cuando hay moléculas moléculas polares y apolares, Cuando yo tengo moléculas polares y apolares, es que son sustancias diferentes. Una sustancia está formada toda por moléculas polares y otra sustancia está formada toda por moléculas apolares. ¿Habrá atracción? La única atracción que puede haber es que el dipolo permanente de la molécula polar distorsione la nube electrónica de las moléculas apolares y genere un dipolo inducido. La fuerza se llama entonces dipolo permanente, ¿no? Dipolo inducido. Que también son fuerzas que duran poco tiempo, pero se van formando unas con otras. ¿Cuál es la condición? Que una sea polar y la otra esté muy cerca de ella. Siguen siendo eléctricamente neutras y el ejemplo más importante que tenemos para explicar es cuando el dioxígeno del aire se burbujea sobre las aguas naturales. Cualquier agua natural o cualquier agua artificial, un vaso de agua, como el que tengo yo al lado de la computadora, tiene permanentemente dioxígeno disuelto en equilibrio con el dioxígeno del aire. A una dada temperatura, lo que está en el aire y lo que está en el agua se mantienen constantes. Se mantiene un equilibrio entre lo que se escapa a la atmósfera y lo que entra de la atmósfera al vaso de agua, o al agua natural, lo que sea. Siempre hay moléculas de dioxígeno atrapadas entre las moléculas de agua, con una atracción de tipo dipolo inducido, que permite que siempre haya moléculas de dioxígeno en un solvente polar como es el agua. Esto permite la vida acuática y además es la causa más importante por la cual todas las estructuras metálicas se corroen cuando están en presencia de un agua natural. De un agua de la canilla, de un agua de lluvia, de un agua de laguna, de un agua de charco, de un agua de la que uso para lavar el piso. Cualquier agua tiene disuelto dioxígeno entre las moléculas. Cualquier agua natural.
No estoy hablando del agua, estoy hablando del agua natural, del agua de red, del agua de lluvia, del agua del deshielo, del agua de los océanos, del agua de los mares. Son moléculas diferentes. ¿Y cómo me doy cuenta que son moléculas diferentes? Porque cuando yo hago el estudio de la mezcla, digo, ¿cuáles son los componentes de la mezcla? Y la mezcla es agua y dioxígeno. ¿Y de dónde vino el dioxígeno? Del aire. Porque el aire también es una mezcla de sustancias. Profe, Moléculas, sí, en la diapositiva anterior o en la otra, creo que mencionaba que se liberaba energía térmica. sí señor. ¿Eso cuándo se da? ¿Hay algún ejemplo de esto? Bien, bien. Después hace un experimento y te podés llegar a quemar la mano y podés terminar en un hospital en terapia intensiva, así que no lo hagas, ¿viste? Poné soda cáustica en agua y mete la mano. Ah, mirá, claro, claro. No. Algo más fácil. La cal viva. ¿Alguna vez escuchaste el término cal viva? Sí, sí, sí. La cal viva, antiguamente, estoy hablando de hace 60 años atrás, cuando yo tenía 8 años, 7 años, mi papá usaba cal viva para hacer los arreglos de la casa. Y la cal viva que ellos usaban generaba tanta energía térmica cuando la disolvían en agua que era muy peligrosa, extremadamente peligrosa. Por eso en los tanques se colocaba una gran cantidad de agua y un poco de cal viva. Por eso se llamaba cal viva. Esa cal viva, cuando se disolvía en agua, se producía energía térmica y además todos esos iones se rodeaban de moléculas de agua y también liberaban, es decir, no solamente porque se formaba el hidróxido de calcio, pero ¿por qué se libera energía? Porque la atracción entre los iones y el agua es muy exotérmica. Entonces se libera energía. Cada vez que vos disuelvas, por ejemplo, hace unos 30 años atrás, se vendía un producto que se llamaba, para lavar la ropa, Drive. Se vende actualmente, pero no es eso. Yo creo que ese Drive, era un jabón en polvo que tenía algo, a mí me parece que tenía algo de soda cáustica. ¿Qué quiere que te diga? Porque cuando se colocaban en el lavarropas, que no eran los automáticos, el agua se calentaba. Entonces, hay sustancias que cuando están disueltas en agua, se calienta el entorno porque la atracción ion-dipolo es exotérmica, se libera energía. ¿Entendiste? Sí, sí, perfecto, gracias. Pero vos no intentes hacer lo que te dije, por favor. No. Profe, disculpe, En terapia intensiva. ¿Qué? Sí, escucho. ese mismo experimento o esa misma experiencia no sería lavar ropa en polvo, que hay algunos que simplemente le pones agua y ves que se calienta. No sé. Yo lo experimenté cuando mis hijos eran pequeños, que que tenían que buscar productos bastante fuertes para lavar los equipos de fútbol, los deportes que hacían, y cuando usaba ese jabón en polvo dentro de un balde o dentro de la ropa, yo colocaba con la mano, colocaba el jabón en polvo y se me calentaba la mano, digamos. Había un proceso exotérmico ahí, de disolución, pero bueno, liberaba energía. Ahora, lo que se conoce es que la energía liberada cuando determinados cationes se atrapan con el agua es muy alta, se libera mucha energía. Bueno, sí, puede ser, puede ocurrir eso, pero no lo sé bien. Yo también entiendo que a veces el lavarropas se calienta. Yo entiendo, el vidrio del lavarropas, del tambor horizontal,
yo lo noto caliente, pero es... No, yo me refería al detergente en polvo. Sí, yo no lo comprobé con los que vienen ahora, que son de baja espuma, no lo comprobé. Ya te digo, lo comprobé hace 40 años atrás. Pero ahora no sabría decirte. Bueno, acá hay una imagen. ¿Ustedes entienden la imagen que acaba de ponerse en la computadora? ¿Qué significa? Que hay moléculas de agua disueltas. No, pero la foto. Ah, No sé, que en el océano hay ¿Qué ven en gaseosos esta y foto? ¿Ustedes pueden ver? ¿Quieren que se las muestre más fuerte, más alto? Que el dióxido del aire entra en el agua. Perfecto. Cuanto mayor es la presión del aire, más se disuelve en el agua. Es decir, el dioxígeno del aire se encuentra disuelto en las aguas naturales y a mayor presión atmosférica, mayor es la solubilidad a una dada temperatura de ese, mayor masa se disuelve. Eso quiere decir. Ese dioxígeno del aire que ahora está en el agua, si uno lo puede ver submicroscópicamente, lo vería de esta manera. Y la atracción sería dipolo inducido. Bien, perdón. ¿Alguna pregunta? hay un compañero que preguntó algo en el chat. Decime, ¿qué preguntó? Ahí digo. Dice Pedro, o sea que mientras más presión, más oxígeno estará en el agua. Correcto. Quiere decir que los mejores peces están en el fondo del mar y no en la superficie, porque al fondo del mar tienen mayor presión mayor presión. Entonces, a mayor presión tenemos mayor proporción de oxígeno-agua, digamos. Sí, Pedro. A mayor profundidad, más se disuelve el dioxígeno. Ahora, hago esta pregunta, gracias a la persona que está leyendo el chat, que no sé quién es. Perdón, ahí preguntó también, o que estará con mayor temperatura. No. O sea, No. Estamos trabajando a una única temperatura. Espera que vamos, esto termina acá. Esto lo cierro acá. Ahora te veo, Bruno. Pedro, a ver, Pedro, espérate que te leo, Pedro, acá te leo. Aire entrando en el agua, o sea que mientras más presión, más oxígeno estará, perfecto. O estará, no. A una única temperatura, el dioxígeno se disuelve en mayor proporción a mayor presión. Ese es el primer punto. La pregunta sería la siguiente, Pedro. ¿Qué pasa cuando el agua del mar se calienta? Pedro o Bruno o Génesis, Tomás, ¿qué pasa cuando el agua del mar se calienta? Oh, ya apareció esto. Las moléculas vibran, correcto. Perfecto, Juan, perfecto, Ligüe. Se libera el dioxígeno. ¿Por qué? Porque esas fuerzas que la mantienen junto con el agua son muy débiles. Entonces, cuando se calientan las aguas naturales, la misma energía cinética de las moléculas hace que el dioxígeno se escape. Entonces, a mayor temperatura, hay menos proporción de dioxígeno en el agua que a menor temperatura. Cuando ustedes lean un artículo en el diario que dice que hubo una gran cantidad de peces muertos, como hubo el año pasado,
en los riachos, en los ríos de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y es probable, hay otros tipos de peces en los polos. ¿Por qué se mueren? Ellos determinaron que no había toxicidad en las aguas naturales de los riachos de Santa Fe. En los humedales de Santa Fe no había tóxicos. Entonces, ¿por qué se murieron los peces? ¿Qué les parece? Sí, Génesis. Por falta de oxígeno. Porque claro, ocurre que al no recibir afluentes, al estar tan bajo el Paraná, al tener poco caudal de agua y las temperaturas tan altas, hubo una evaporación aparte de agua y además todo el dioxígeno disuelto en la superficie, bueno, se fue a la atmósfera. A mayor temperatura, la relación entre el aire y el agua tiene otro valor. Es decir, se disuelve menos. Bueno, entonces, ahora estamos en condiciones de preguntarnos las sustancias moleculares, ¿qué propiedades tienen? Bueno, acá tenemos parafina líquida y acá tenemos un modelo de lo que es una fibra de Kevlar. El Kevlar es con lo que está construido un chaleco antibalas. Esas moléculas de Kevlar son cadenas atraídas por puente hidrógeno. Fíjense en los espacios vacíos que quedan entre las moléculas. No sé si me siguen. ¿Lo ven? ¿Ven la imagen? Sí, sí, sí. Son cadenas, y lo que veo es nitrógeno unido a hidrógeno y el hidrógeno con una atracción al oxígeno más larga que la del nitrógeno al hidrógeno. Eso es puente hidrógeno entre cadenas poliméricas. Bueno, vamos a ver. Estos son los guantes de Kevlar. Y los chalecos antibala y las cuerdas. Es decir, las sustancias moleculares pueden ser sólidas, pueden ser líquidas, fácilmente transformarlas en sólidos en líquidos, muy fácilmente. Pueden ser sólidos bastante duros, como es el azufre, y acá lo tengo en una mina. Pueden ser sólidos que subliman, como el dióxido de carbono sólido, que está a muy baja temperatura, el hielo seco, que es la foto que acabo de poner. Pueden estar en estado gaseoso, como el dihidrógeno, pero en ese transbordador, en esa nave, ahí el hidrógeno está ¿en qué estado? ¿En qué estado está en esa nave? Líquido. Líquido, claro, está en estado líquido. A muy baja temperatura, obviamente. Igualmente, el tubo que lleva el hidrógeno ocupa mayor volumen que el tubo que ocupa el dioxígeno líquido, porque la densidad del hidrógeno líquido también es extremadamente baja. Bien. Bueno, este de sacarosa puede ser un sólido que no es volátil, que no sublima. Bueno, un sólido soluble en agua, como es la sacarosa. Bueno, acá tenemos gases de metano, o gases o vapores de agua, pueden ser. Y esto es el yodo líquido, el diyodo líquido, sólido. Diyodo sólido. Miren la... Profe, Sí. perdón, yo estoy un poco perdido, pero nosotros todavía no dimos qué elementos pueden ser, qué elementos pueden pasar a estado líquido y cuáles no No. todavía. No. Simplemente estoy mostrando algunas sustancias moleculares, nada más. Ah, ok. Nada más. Lo que sí vimos es cuando en una fórmula binaria yo puedo saber si es una sustancia molecular o iónica. Hasta eso vimos. Eso es lo único que vimos. Acá yo estoy mostrando los distintos estados en que se puede presentar una sustancia. Nunca lo vas a saber. No sé con quién estoy hablando. Kevin Nardi. Bueno, yo en este curso vos no vas a saber.
Hay algunas sustancias que sí las podemos meter todas en una bolsa y decir, todos van a ser sólidos. Como dijimos los iónicos, ¿viste? ¿Viste que dijimos que los compuestos iónicos son todos sólidos? ¿Te acordás? Claro. Algo así. Bueno, acordate y ponete a mirar que los compuestos iónicos son todos sólidos, son todos sólidos. Ahora, las sustancias moleculares no son todas sólidas. Algunas son gases, otras son vapores, otras son líquidos, otras son sólidos. Bueno, uno me va a decir, bueno, los guantes de Kevlar son sólidos, y lógico, que el Kevlar es sólido. Bueno, digo, en este curso vamos a tratar de ver de qué manera podemos explicar estos estados, más que descubrir cuál es el estado. Bien. ¿De Kevin? Sí. Bueno. Bueno, y otros son gases a temperatura ambiente. Entonces, las sustancias moleculares tienen moléculas, excepto los gases nobles, que son considerados moléculas monoatómicas. Las moléculas son un conjunto definido de átomos de elementos no metálicos unidos por enlace covalente. Las sustancias simples son moléculas apolares. Y las poliatómicas, que son apolares, son las que tienen todos los momentos dipolares neutralizados. Los gases nobles son átomos que se comportan como moléculas apolares y son monoatómicas. Las sustancias compuestas, que son moleculares, son los óxidos de elementos metálicos, los óxidos de elementos no metálicos, los ácidos, los hidrácidos y los oxoácidos, los ácidos orgánicos, los ácidos de carbono, hidrocarburos, alcoholes, aminas. Todas esas sustancias son las que vamos a estudiar y todas son moleculares. Todas son moleculares. O sea, son mezcla de moléculas apolares y... Pueden ser polares o apolares. Eso habrá bien. que verlo con la teoría de la repulsión de los grupos electrónicos de la capa de valencia. Pero lo que es seguro es que los gases nobles son moléculas apolares y que todas las sustancias simples moleculares son apolares. Ahora, cuando una sustancia poliatómica es apolar y tengo que, por ejemplo, estas, óxidos, ácidos, hidrocarburos, alcoholes, mira, bueno, tengo que tener algún mecanismo para saber si son o no polares las moléculas, ¿de acuerdo? Eso me encargo yo de eso. De eso me encargo yo, de tratar de hacer ese tipo de distinción. Bueno, y los polímeros, como el Kevlar, que son macromoléculas, ya no son moléculas pequeñas, sino son macromoléculas. Bueno, todas las sustancias moleculares están acá presentes. Las sustancias simples, las sustancias compuestas, las sustancias macromoléculas. Fíjense, desde gases nobles, que son átomos, a macromoléculas, tenemos todo el abanico de sustancias moleculares. Bueno, para explicar las propiedades de las sustancias moleculares, como de cualquier otra sustancia, vamos a utilizar el modelo corpuscular y energético para las propiedades físicas y algunas mecánicas. Entonces, primero decir cuáles son las partículas constitutivas. Luego decir que son moléculas y son eléctricamente neutras. Luego pensar, ¿serán polares o apolares? ¿Cuál de las dos? Luego ver qué fuerzas atractivas están entre ellas. Siempre son débiles porque son secundarias. Entonces después pensar en la energía del medio ambiente, si es suficiente o no para producir el fenómeno que estoy estudiando. Entonces voy a sacar si son sólidas, si son líquidas, si son gaseosas, si son vapores. Y luego voy a tener que explicar por qué son sólidos, de bajos puntos de fusión. Algunos son duros, otros son blandos, pero los que son duros, como el azufre, son quebradizos. Y algunos son volátiles. Los líquidos tienen bajos puntos de ebullición, generalmente son volátiles, y algunos son muy viscosos, como los aceites,
que son extremadamente viscosos. Al estar formadas por moléculas, las sustancias moleculares todas son malas conductoras de la electricidad y energía térmica y se consideran aislantes. Todo lo demás